Mi nombre es doctora Alejandra Ramírez y durante los últimos 15 años he construido una práctica de psicología clínica que se especializa en trauma familiar y terapia de pareja. Lo que comenzó como un pequeño consultorio en un edificio médico modesto se convirtió en el Centro de Bienestar Emocional Ramírez, reconocido por organizaciones profesionales nacionales por su enfoque innovador en tratamiento de abuso psicológico. Mi doctorado en Psicología Clínica de la Universidad Nacional me tomó 8 años completar, incluyendo 2 años de residencia especializada en el hospital psiquiátrico más prestigioso del país. Desde entonces, he publicado investigación en revistas internacionales sobre patrones de manipulación emocional en relaciones familiares y he entrenado a cientos de terapeutas jóvenes en técnicas de intervención en crisis. Beatriz Herrera se casó con mi hermano Carlos hace 7 años, después de un noviazgo tormentoso que toda la familia había observado con preocupación. Desde el principio, Beatriz mostró patrones de comportamiento que cualquier profesional de salud mental reconocería inmediatamente: necesidad excesiva de control, manipulación emocional, y una habilidad perturbadora para aislar a Carlos de sus relaciones familiares previas. Alejandra, tu hermana estudió para ser doctora, le había dicho mi madre a Beatriz durante su primera Navidad juntos. Tiene su propia clínica y ayuda a muchas familias. Qué interesante, había respondido Beatriz con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Doctora en qué exactamente? Porque si no puede recetar medicamentos, técnicamente no es médico, ¿verdad? Esa fue la primera de muchas ocasiones en que Beatriz cuestionaría públicamente mi credibilidad profesional. Durante los siguientes años, en cada reunión familiar, cumpleaños o evento social, ella encontraba maneras sutiles de menospreciar mi trabajo. Carlos me contó que Alejandra cobra por escuchar a la gente hablar de sus problemas, le había dicho a mi tía Rosa durante la boda de mi prima. ¿No es eso lo que hacían las abuelas gratis? Ahora le llaman terapia y cobran fortunas. Lo que más me preocupaba no eran sus comentarios hacia mí, sino el cambio gradual que observaba en Carlos. Mi hermano, quien siempre había sido extrovertido y confiado, se volvía más callado y ansioso cada año. En reuniones familiares, constantemente verificaba la aprobación de Beatriz antes de expresar cualquier opinión, y había desarrollado un tic nervioso de tocarse el cuello cuando ella lo corregía públicamente. Carlos parece muy estresado últimamente, le comenté a mi madre después de una cena familiar particularmente tensa donde Beatriz había humillado a mi hermano por ordenar mal en el restaurante. Beatriz dice que es porque tiene mucha presión en el trabajo, respondió mamá, repitiendo claramente algo que había escuchado. Ella está ayudándolo a manejar mejor su tiempo. Durante mis años de práctica clínica, había visto ese patrón cientos de veces. El abusador emocional gradualmente aísla a su víctima, redefiniendo la realidad hasta que la víctima pierde confianza en su propia percepción de los eventos. El punto de inflexión llegó hace 6 meses cuando Carlos apareció en mi consultorio un martes por la tarde, sin cita previa, con ojeras profundas y las manos temblando. Alejandra, necesito hablar contigo, había susurrado, verificando nerviosamente la puerta. Pero no como hermana. Como doctora. Durante la siguiente hora, Carlos me describió 7 años de abuso psicológico sistemático. Beatriz controlaba cada aspecto de su vida, revisaba su teléfono diariamente, manejaba todas sus finanzas, decidía qué ropa podía usar, e incluso monitoreaba cuánto tiempo pasaba en el baño. Si llego 5 minutos tarde del trabajo, me acusa de tener una aventura, me había contado con lágrimas en los ojos. Si hablo demasiado con ustedes en reuniones familiares, después en casa me grita durante horas sobre cómo ustedes me están manipulando contra ella. Establecimos sesiones regulares cada martes, siempre con la historia de cobertura de que Carlos venía a ayudarme con trabajo de oficina después de su horario laboral. Durante 6 meses, documenté meticulosamente los patrones de abuso, ayudé a Carlos a reconstruir su autoestima, y gradualmente lo preparé para la posibilidad de dejar la relación. Doctora, ¿realmente cree que puedo vivir independientemente otra vez? Me había preguntado durante nuestra sesión más reciente. Beatriz dice que soy tan incompetente que no podría sobrevivir sin ella. Carlos, eres un ingeniero industrial exitoso que manejó sus propias finanzas y relaciones durante 30 años antes de conocerla, le había respondido firmemente. Esa competencia no desaparece porque alguien te convenza de que no existe. La reunión familiar anual estaba programada para el sábado en la casa de mis padres,
una tradición de 20 años que reunía a primos, tíos y familiares políticos para celebrar el cumpleaños de mi abuela. Todos los años, cada familia contribuía con comida, y pasábamos el día jugando cartas, compartiendo historias, y poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Llegué temprano para ayudar a mi madre con los preparativos, llevando tamales que había comprado en el mercado local y una ensalada de frutas que había preparado esa mañana. La casa estaba llena del aroma de mole, frijoles refritos, y tortillas calientes que mi abuela había estado preparando desde las 5 de la mañana. Carlos y Beatriz llegaron exactamente a las 2 de la tarde, como siempre. Carlos cargaba una canasta de pan dulce y se veía especialmente nervioso, tocándose constantemente el cuello mientras Beatriz lo dirigía sobre dónde colocar sus contribuciones para la comida. Alejandra, Beatriz me saludó con un beso al aire que no tocó mi mejilla. Qué bueno verte. Carlos me contó que lo has tenido ayudándote con trabajo últimamente. Espero que no lo estés explotando demasiado. Solo trabajos ocasionales de oficina, respondí tranquilamente, manteniendo el contacto visual. Carlos siempre ha sido muy servicial. Durante la comida, observé las dinámicas familiares con mi entrenamiento profesional siempre activo. Beatriz se sentó estratégicamente para poder monitorear todas las interacciones de Carlos, interrumpiéndolo sutilmente cada vez que comenzaba a hablar animadamente sobre cualquier tema. Carlos, creo que estás hablando demasiado, le susurró cuando él comenzó a contar una historia divertida sobre su trabajo. Deja que otros participen en la conversación. Mi prima Elena, quien era maestra de primaria, notó la interacción. Me encanta escuchar las historias de Carlos sobre ingeniería. Siempre son tan interesantes. Oh, Carlos exagera mucho, respondió Beatriz con una risa que sonaba forzada. Tiende a hacer que su trabajo suene más importante de lo que realmente es. Después de la comida, mientras los hombres jugaban dominó en el patio y las mujeres limpiaban la cocina, Beatriz se posicionó en el centro de la sala donde la mayoría de la familia extendida estaba reunida. Familia, anunció elevando su voz para captar atención general, hay algo que he estado queriendo discutir con todos ustedes. Es sobre Alejandra y su profesión. Mi estómago se tensó, pero mantuve una expresión neutra mientras continuaba secando platos en la cocina. Como todos saben, Alejandra cobra dinero por escuchar a la gente hablar sobre sus problemas, continuó Beatriz, su voz adquiriendo un tono de autoridad moral. Pero creo que es importante que la familia entienda que ella no es una doctora real. Mi tía Rosa dejó de lavar platos. ¿Qué quieres decir, Beatriz? Bueno, no puede recetar medicamentos, no puede diagnosticar enfermedades reales, y básicamente solo escucha a la gente quejarse por dinero, explicó Beatriz con condescendencia. En otros países, esto ni siquiera sería considerado medicina. Mi prima Elena intervino desde la sala. Beatriz, Alejandra tiene un doctorado en psicología clínica. Eso definitivamente es ser doctora. Un doctorado en escuchar, se burló Beatriz. ¿Saben cuánto cobra por hora? Más que muchos médicos reales. Es básicamente estafa emocional aprovechándose de gente vulnerable. Mi madre, claramente incómoda, intentó cambiar el tema. Beatriz, tal vez deberíamos. No, mamá López, esto es importante, insistió Beatriz. La familia necesita saber que cuando Alejandra se presenta como doctora, está siendo engañosa. Ella no es una profesional médica real, solo alguien que escucha a la gente quejarse por dinero. El silencio en la casa se volvió palpable. Pude escuchar que incluso los hombres en el patio habían dejado de jugar dominó para escuchar. Salí tranquilamente de la cocina y entré a la sala, secándome las manos con una toalla de cocina. Beatriz, te agradezco tu preocupación sobre mi práctica profesional, dije con voz calmada y medida. Es importante que la familia tenga información correcta. Exactamente, respondió Beatriz triunfalmente. Alguien tenía que decir la verdad. Tienes razón sobre que mi trabajo involucra escuchar, continué. En psicología clínica, la escucha activa es una herramienta terapéutica fundamental para ayudar a las personas a procesar trauma, desarrollar estrategias de afrontamiento y reconstruir relaciones saludables. Mi tío Roberto, que era contador, se adelantó. Alejandra, ¿no tienes certificaciones oficiales? Sí, tío. Estoy certificada por el Consejo Nacional de Psicología, soy miembro activo de la Asociación Mexicana de Psicología Clínica,
Y tengo licencia para practicar terapia individual, familiar y de parejas en todo el país. Beatriz se veía molesta por la dirección que había tomado la conversación. Bueno, independientemente de los papeles, lo que hace no es medicina real. Es solo charlar. Entiendo tu perspectiva, respondí serenamente. La terapia psicológica efectivamente puede parecer simple desde afuera, pero requiere años de entrenamiento especializado para identificar patrones de comportamiento, desarrollar planes de tratamiento y ayudar a las personas a sanar de experiencias traumáticas. En ese momento, Carlos entró desde el patio, claramente habiendo escuchado la conversación. Su rostro estaba pálido, pero había algo diferente en su postura. Más erguido, más decidido. Beatriz, dijo mi hermano con una voz que no había escuchado de él en años, necesitamos hablar en privado. Estoy en medio de una conversación importante con la familia, respondió Beatriz sin mirarlo. ¿Puedes esperar? No, dijo Carlos más firmemente. Necesitamos hablar ahora. Beatriz se giró hacia él con una expresión de sorpresa e irritación. ¿Disculpa? ¿Me estás interrumpiendo? Sí, lo estoy haciendo, respondió Carlos manteniendo contacto visual directo con ella por primera vez en años. Y necesitamos ir a casa inmediatamente. La tensión en la sala era palpable. Toda la familia observaba esta interacción inusual donde Carlos desafiaba abiertamente a Beatriz. Carlos, no sé qué te pasa hoy, pero tu comportamiento es completamente inapropiado, sisó Beatriz. Nos vamos cuando yo lo decida. No, respondió Carlos tranquilamente. Nos vamos ahora. Beatriz se levantó abruptamente, su cara roja de humillación y furia. Familia, como pueden ver, el estrés laboral de Carlos está afectando su capacidad de tomar decisiones racionales. Es exactamente el tipo de problema que la pseudoterapia de Alejandra probablemente está empeorando. Tomé una respiración profunda, sabiendo que este era el momento que Carlos y yo habíamos estado preparando durante meses. Beatriz, si el estrés laboral de Carlos es tan severo como sugieres, tal vez la terapia profesional podría ser beneficiosa para ambos, dije calmadamente. La terapia de pareja puede ser especialmente útil cuando hay patrones de comunicación que necesitan ser mejorados. Nosotros no necesitamos terapia, respondió Beatriz bruscamente. Nuestro matrimonio está perfectamente bien. Carlos me miró directamente, y vi en sus ojos la determinación que habíamos trabajado tanto para reconstruir. Beatriz, dijo mi hermano con una voz clara y firme, mañana por la mañana recibirás algunos documentos legales importantes. Quería que lo supieras con anticipación. El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz lo miró fijamente, claramente procesando las implicaciones de sus palabras. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó, su voz perdiendo toda su confianza anterior. Papeles de divorcio, respondió Carlos simplemente. He estado en terapia individual durante 6 meses, trabajando para entender los patrones de nuestra relación. Con la ayuda profesional de Alejandra, finalmente tengo la claridad y fuerza para tomar esta decisión. Beatriz se giró hacia mí con una expresión de shock y furia. Tú hiciste esto. Has estado manipulándolo contra mí. He estado proporcionándole a Carlos un espacio seguro para procesar sus experiencias y tomar sus propias decisiones, respondí profesionalmente. Todas las sesiones están documentadas apropiadamente, y cualquier juez de familia puede revisar los registros terapéuticos si es necesario. La realización comenzó a aparecer en el rostro de Beatriz. Durante meses, mientras había estado menospreciando mi práctica profesional, esa misma práctica había estado proporcionando a su esposo las herramientas para liberarse de su control. Carlos, no puedes estar hablando en serio, intentó una última manipulación. Sabes que no puedes funcionar sin mí. Te vuelves un desastre cuando intentas tomar decisiones solo. Eso, intervine suavemente, es exactamente el tipo de lenguaje que se clasifica como abuso emocional en la literatura psicológica profesional. Beatriz se levantó abruptamente, tomó su bolsa, y se dirigió hacia la puerta. Carlos, si sales de esta casa conmigo ahora, podemos resolver esto. Pero si te quedas, no habrá vuelta atrás. Carlos permaneció sentado. Me quedo con mi familia, Beatriz. Esta es mi decisión. Después de que Beatriz se fue azotando la puerta, la familia gradualmente reanudó sus conversaciones, aunque con un tono más subdued.
Carlos recibió abrazos y palabras de apoyo de todos los presentes, muchos admitiendo privadamente que habían estado preocupados por él durante años. 3 meses después, el divorcio se finalizó sin complicaciones mayores. Los registros detallados de nuestras sesiones terapéuticas proporcionaron documentación crucial del patrón de abuso emocional, lo que ayudó a Carlos a mantener sus activos financieros y evitar pagos de manutención. Carlos ahora vive en su propio apartamento y ha regresado a ser la persona extrovertida y confiada que había sido antes de su matrimonio con Beatriz. Recientemente comenzó a salir con una colega ingeniera que lo trata con respeto y admiración. En cuanto a mi práctica profesional, el caso se convirtió en un ejemplo importante en mi investigación sobre intervención terapéutica en abuso emocional dentro de dinámicas familiares. He presentado este trabajo en 3 conferencias nacionales, siempre con el consentimiento y colaboración de Carlos. La semana pasada, durante una de nuestras cenas familiares regulares, Carlos me agradeció nuevamente por haberle ayudado a recuperar su vida. Alejandra, sé que Beatriz tenía razón sobre una cosa, me dijo con una sonrisa. Tú sí escuchas a la gente por dinero. Pero esa escucha profesional me salvó la vida. A veces la satisfacción más profunda en mi trabajo no viene de reconocimientos profesionales o publicaciones académicas. Viene de ver a alguien recuperar su voz, su confianza, y su derecho a vivir libre de manipulación y control. Y ocasionalmente, esa satisfacción se intensifica cuando la persona que más criticaba tu trabajo se da cuenta de que ese mismo trabajo les está quitando el poder que habían abusado durante años.